Padre Celestial, tú eres el que nos enseña. La exposición de tus palabras alumbra, Señor, y alumbra nuestros entendimientos, Padre, para que conozcamos cuál es la herencia que hemos recibido en Cristo. Te agradecemos esto en tu nombre precioso. Amén. Amén y amén. El título de este mensaje es Un corazón para tomar nuestra herencia. ¿Sí? Corazón para tomar nuestra herencia. También mirada puesta en la promesa. Amén. Nuestra mirada puesta en la promesa. Hemos escuchado algunas enseñanzas y mensajes de parte del Señor, pero oro que esto aquí vaya más allá de una enseñanza y realmente usted llegue a abrir sus ojos y darse cuenta cuál es la realidad que nos ha sido dada en Cristo Jesús. Y sobre todo, y la parte que quiero hacer énfasis en este mensaje es cómo preparar nuestro corazón para tomar esa herencia. Hay una herencia esperando por nosotros, hay una promesa que está por cumplirse esperando por usted. Y si nuestro corazón está preparado y listo, déjeme decirle, vamos a tomar esa herencia y vamos a tomar esa promesa. Aquí no hay ninguna persona en lo absoluto. Todas las personas que están en este salón, para cada uno de nosotros está garantizada la promesa de la herencia de Dios. No importa si usted viene por primera vez hoy aquí, si usted viene por primera vez, déjeme decirle, sea bienvenido. Pero para usted también es esta promesa. Y si usted hoy pone atención a esta palabra, yo sé que usted va a empezar a vivir tomando lo que el Señor Jesucristo ya nos dio por su amor. Una de las noticias más alentadoras que muchos pueden recibir es el hecho de que recibir una llamada y que alguien le diga, su padre, su familiar o un abogado y le diga, oiga, señor o señora, está esperando una herencia por usted. ¿Sí? Está esperando una herencia por usted y solamente tiene que acercarse y hacer el trámite respectivo y la herencia es suya. ¿Cuál es su reacción al recibir esa noticia? Amén. ¿Quién se pone triste recibiendo esa noticia? ¿Alguien se pone triste? No, ¿por qué me llamaron a mí a darme una herencia? No, ninguno se pone triste al saber que hay una herencia esperando por nosotros. Vamos a saltar, gozar y contar a la gente que está a nuestro alrededor. Ni sabes, me llamaron porque hay una herencia esperando por mí. Amén. Y yo le tengo una buena noticia. Ahora, las herencias generalmente se hacen efectivas ¿cuándo? Después de la muerte del testador. Después de la muerte generalmente, muchos lo hacen en vida, pero generalmente yo he visto que se lo hace a través de una vez que la persona ha muerto, una vez que el que está entregando las herencias ha muerto. Déjeme decirle, nuestro heredante, Jesucristo, murió y por su muerte Él nos dio una herencia a nosotros. Amén. Por su muerte Él nos dio acceso a una promesa segura que se cumple, de una herencia que espera por nosotros. Amén. Y si usted no crea mis palabras, vamos a ir a la palabra y el primer verso que vamos a ver, gracias, es Efesios 1:11. Entonces vamos a ver lo que dice la palabra. Ahora, esta es una indicación, paréntesis. Usemos la versión Las Américas ahí. ¿Podemos hacerlo? Amén. Ahí está cargada. Amén. Yo voy a ir leyendo la Biblia de las Américas. Es muy similar a la Reina Valera, pero algunas palabras difíciles las cambia por palabras más entendibles en nuestro español actual. Amén. La Reina Valera fue una Biblia que se escribió en el 1500. Se han venido haciendo ediciones y algunas palabras que han caído en desuso. Entonces, esto es una cápsula. Recomiendo la Biblia de las Américas como una versión literal y como una versión también que use un español que se puede entender. Amén. Amén. Estamos ahí. Efesios 1:11. Amén. El verso anterior, la partecita anterior del versículo anterior dice en Él, hablando de Cristo. Amén. Y venimos a este versículo. Dice, en Cristo también hemos obtenido herencia, habiendo sido predestinados según el propósito de aquel que obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad. ¿Cuál es el énfasis de este versículo? Y quiero que usted note, en Él también hemos obtenido, ¿qué cosa? Herencia. ¿Dónde está nuestra herencia escondida? Está en Cristo Jesús, en Él, en Cristo Jesús. Amén. Y vamos a irnos más adelante al versículo 13. Mire lo que dice en ese mismo capítulo. En Él, hablando de Cristo, también vosotros, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, ¿qué pasó con nosotros? Fuimos sellados en Él con el Espíritu Santo ¿de qué?
de la promesa. A ver, quiero que usted vaya anotando las palabras claves. Y una de las palabras claves, ya la dijimos, herencia. La segunda palabra clave es promesa. Ya le voy a explicar por qué es importante esta palabra, promesa. Amén. Dice, fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Verso 14, que nos es dado. Puede leerlo conmigo, está en la pantalla. Que nos es dado como garantía de nuestra herencia. Ser sellados con su Espíritu Santo significa que tenemos la garantía. Usted va a decir, a ver, hermano Diego, ¿cuál es la garantía de que eso se va a cumplir? ¿Cuál es la garantía de que esa herencia me corresponde a mí también? Y aquí está la respuesta: que usted fue sellado con el Espíritu Santo. Si usted fue sellado con el Espíritu Santo, la promesa es suya y la promesa garantiza una herencia. Amén. Dice, fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa que nos es dado como garantía de nuestra herencia. Cuando venga la duda a su vida, cuando venga el temor, mañana lunes, el lunes generalmente le llaman el día más pesado de la semana, pero déjeme decirle, mañana lunes traiga a su mente este recuerdo. La palabra dice que por el Espíritu Santo que me fue dado, a mí me pertenece la herencia. Amén. A mí me pertenece la herencia. Amén. Eso es lo que dice su palabra. Amén. Vamos a ir más abajito en el mismo capítulo, el verso 18 de Efesios 1. Mire lo que dice el apóstol Pablo. Mi oración es que los ojos de vuestro corazón sean iluminados. ¿Para qué? Para que sepáis cuál es la esperanza de su llamamiento, cuáles son las riquezas de la gloria de su, dígalo conmigo, ¿de su qué? De su herencia en los santos. Amén. Vuelve a decirnos la palabra. Si la palabra nos repite varias veces lo mismo, es porque quiere que nos demos cuenta cuán importante es eso para nosotros. Amén. Hay una herencia aguardando por nosotros. Así que es como que si usted haya recibido hoy la llamada, esa llamada tan bendecida que nos dice, hey, te está esperando una herencia, te está esperando una promesa que está por cumplirse. Amén. Ahora, ¿qué es una herencia? Definamos lo que es una herencia. Una herencia es un conjunto de bienes, derechos y obligaciones que al morir alguien son transmisibles a sus herederos o a sus legatarios. En otras palabras, la herencia es son estos bienes, son estos derechos, y también conlleva responsabilidades que son transmitidas desde el que hereda, desde el que entrega la herencia hacia los que heredan. Generalmente lo vemos en el caso de las familias, de una generación a la siguiente generación. Amén. Eso es la herencia. Y sabemos nosotros que el Señor por su palabra nos ha dejado una herencia gloriosa. Ahora, es importante, he estado estas semanas he estado estudiando y estoy haciendo un estudio exhaustivo, mejor dicho, no exhaustivo, corrijo, un estudio panorámico, ¿sí?, del Antiguo Testamento. ¿Cuál es la diferencia entre exhaustivo? Exhaustivo es ir versículo por versículo, capítulo por capítulo y ver la enseñanza para nosotros. Pero no estoy haciendo un estudio exhaustivo, sino que estoy haciendo un estudio panorámico. Entonces es como ponerme desde arriba y ver el panorama, ¿no?, cómo está. Y algo interesante que he estado notando es que la palabra promesa, juramento y la palabra habló se repite aproximadamente en el Génesis 88 veces. Génesis es el primer libro de la Biblia. Es decir, desde el inicio Dios ha estado dando una promesa y Él ha sido muy enfático en que nosotros recibamos y entendamos que hay una promesa que Él dio. ¿Y cómo funciona esto? Bueno, lo voy a explicar ya mismito. Pero cuando Dios habla, basta que Dios diga una palabra, eso automáticamente se convierte en una promesa. Amén. Dios lo dice y eso se convierte en promesa. ¿Podrá alguien cambiarlo? No. ¿Podrá Dios mismo cambiarlo? No. Él habló su palabra y su palabra garantiza una promesa y la promesa garantiza una herencia. Amén. Eso es seguro. Esta promesa garantiza una herencia para todos los que creemos. Hay una cantidad de versículos. Tengo aquí los versículos, pero espero que nos avance el tiempo para poder leerlos. Pero desde el Génesis vemos cómo Dios
empieza prometiendo. Usted puede verlos a Dios, puede ver a Dios dando la promesa de bendición sobre Adán y Eva. Los bendijo Dios y les dio su llamado: multiplicarse, fructificar, llenar la tierra, administrarla. Dios dio esa palabra de bendición, fue una promesa. Amén. También inmediatamente después de la caída del hombre, Dios dio la promesa de la redención por medio del Mesías, Cristo Jesús. Dice, le dijo a la serpiente: tú le vas a herir en el talón, pero Cristo, la descendencia de la mujer, te va a pisar la cabeza. Ya Él dio una palabra y esa palabra garantizaba el cumplimiento de eso. Amén. Y se cumplió, ¿verdad? Porque Cristo pisó la cabeza de Satanás en la cruz. Amén. Desde el inicio, Dios hablando y garantizando una herencia para nosotros. Amén. Pero vamos a fijarnos un ratito en Abraham. Vamos a ver el ejemplo de Abraham. Amén. ¿Y por qué tomamos el ejemplo de Abraham? ¿Y por qué muchas personas pueden llegar a pensar, bueno, Abraham es un ejemplo del Antiguo Testamento y por lo tanto no debemos basarnos? Yo le animo, nosotros no tenemos que dividir la palabra, ¿sí? Como que unas cosas aplican y otras cosas no aplican para mí. ¿Cuál es la confirmación? Yo puedo tomar el ejemplo de Abraham como una vivencia para mi vida y como que se aplica a mí porque los apóstoles tomaron el ejemplo de Abraham. Amén. Entonces es válido que yo vaya a las Escrituras y tome a Abraham como un referente y como un modelo para nuestras vidas hoy. Amén. Entonces vamos a ver qué pasó con Abraham. Génesis 12. Amén. Génesis 12, el 1 al 3. Miren lo que dice. Las promesas de Dios. Yo voy a leer rápido esto de aquí. Y usted póngale atención a la lectura de todos estos versículos de promesa tras promesa, promesa tras promesa. Mire, Génesis 12 dice el versículo 2: haré de ti una nación grande. Eso es una promesa. Te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan y al que te maldiga maldeciré, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Amén. Eso es Génesis 12, el 1 al 3. Más adelante, en el mismo capítulo, verso 7. Y el Señor se apareció a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Nuevamente Dios diciéndole una promesa. Y esta vez le dijo: a tu descendencia le voy a dar esta tierra donde tú estás. Esa tierra donde tú estás en este momento, a Dios, a ti y a tu descendencia, les dijo Dios, te las voy a entregar. Vamos a ir a Génesis 13, versículo 15. Nuevamente Dios hablándole a Abraham. Mire lo que le dice: toda la tierra que ves te la daré a ti y a tu descendencia para siempre. ¿Cuántas veces vamos viendo la promesa? Ya vamos, 3 veces vamos viendo la promesa. A tu descendencia, toda esta tierra se la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Verso 16, a continuación: y haré tu descendencia como el polvo de la tierra. Amén. Verso 17, más adelante dice: levántate, recorre la tierra a lo largo y a lo ancho, porque, ¿qué dice la palabra? A ti te la daré. Amén. ¿Cuántas veces ya vamos viendo? 4. Vamos a Génesis 15. Génesis 15, verso 1. Después de estas cosas, la palabra del Señor vino a Abraham en visión diciendo: mira lo que le dijo Dios a Abraham: no temas, Abraham, yo soy un escudo para ti, tu recompensa será muy grande. Saltémonos al versículo 5. Lo llevó afuera y le dijo: ahora mira al cielo, cuenta las estrellas, si te es posible contarlas. Y le dijo: así será tu descendencia. ¿Cuántas veces la promesa va? 5. ¿Ok? Ustedes ayúdenme a contar porque yo voy a perder la cuenta después. ¿Ok? 5 veces. Amén. Vamos ahora al versículo 7, ahí mismo. Y le dijo, ¿qué le dijo Dios? Yo soy el Señor que te saqué de Ur de los Caldeos para darte esta tierra que la poseas. ¿Cuántas veces vamos? La misma promesa, Dios repitiendo. ¿Qué está diciéndonos Dios? Hey, no tengo necesidad de repetirlo, pero te lo repito por ti, para que te quede claro, Abraham, que lo que he prometido es garantía de que se cumplirá. Amén. Vamos entonces al siguiente. Vamos al verso 12.
de ese mismo capítulo 15 de Génesis. Amén. Bueno, ahí Dios le dice a Abraham que tu descendencia, él todavía no tenía descendencia. Ojo, Abraham no tenía Isaac aún. Abraham no tenía hijos, no tenía herederos. El supuesto heredero, que era su sirviente, Dios le dijo, no, él no va a ser tu heredero. En otras palabras, Abraham se quedó hasta sin as bajo la manga, porque el as bajo la manga de Abraham era Eliezer, mi siervo me va a heredar, pero Dios le dijo, no, él no te va a heredar. Y Abraham se quedó desarmado. Bueno, ¿y quién me va a heredar, Señor? Soy de avanzada edad, ¿y cómo es posible que voy a heredar esa tierra con mi descendencia? Y Dios aquí en el versículo 12, a partir del versículo 12, le dice, tu descendencia va a ser esclava en tierra extraña. No tenía descendencia, ya Dios le estaba diciendo que sus hijos iban a ser esclavos en una tierra. Dios garantizando su promesa. Y vamos a saltarnos al verso 18. En aquel día el Señor hizo un pacto con Abraham, diciendo, el verso 18 de 15, dice, a tu descendencia he dado esta tierra. ¿Cuántas veces ya? A tu descendencia he dado esta tierra. Amén. ¿Qué verso estamos? Verso 18, amén. Desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. Amén. Vamos, Génesis 17, sigamos avanzando. Amén, Génesis 17. Dice, verso 2, y yo estableceré mi pacto contigo y te multiplicaré en gran manera. Dios garantizando, vas a tener una descendencia, te voy a multiplicar en gran manera. Y saltémonos al versículo 8. Miren lo que dice, y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra de tus peregrinaciones, toda la tierra de Canaán como posesión perpetua, y yo seré su Dios. Dios confirmando una y otra vez la misma promesa de que Dios le iba a hacer a Abraham heredero de lo que él había prometido. Amén. Amén. Vamos a ir ahora al versículo. Amén. Vamos a ir. Bueno, tengo muchos versículos. Por factor tiempo voy a saltarlos. Vamos a ir a Génesis 22. Amén. Vamos a saltarnos hasta. Hay más versos en Génesis 18. Amén. Pero vamos a ir a Génesis 22. Miren lo que dice la palabra. Por mí mismo he jurado, el versículo 16, 22, 16. Amén. Por mí mismo he jurado, declara el Señor, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único, de cierto te bendeciré grandemente y multiplicaré en gran manera tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena en la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Amén. Nuevamente Dios confirmando la palabra. Y versículo 18, y en tu simiente, en tu descendencia, en tu semilla serán bendecidas todas las naciones de la tierra, porque tú has obedecido mi voz. Amén. Amén. Ahora, muchos dirán, bueno, esto fue para Abraham. ¿Y qué hay de nosotros? Porque esas fueron las promesas que Dios le dio a Abraham. Amén. Vamos a ir al Nuevo Testamento. Okay, vamos a ir a Romanos capítulo 4 y vamos a ver qué nos dice la palabra del Señor. Romanos 4. Ahora, algo importante aquí, este versículo no estaba en mis notas originales, pero lo he puesto aquí. Vamos, Lucas 10:20. Ténganlo ahí, Romanos 4, y vamos a ir a Lucas 10:20. Lucas 10, versículo 20. Cuando el dueño de todas las posesiones ha muerto, ¿cómo yo reclamo mi herencia? ¿Cómo yo reclamo mi herencia? ¿Lo reclamo cómo? Tengo que ver un papel que justifique eso. Si no hay papeles, es medio difícil el asunto, ¿no? El testamento se llama, ¿ok? Y en ese testamento tiene que constar ¿qué cosa? Tiene que constar mi nombre. Si usted le llaman y le dice hay una herencia para usted, usted tiene que ver el papel que realmente certifique que su nombre está incluido en esa lista de beneficiarios.
Lucas 10:20, mire lo que dice la palabra del Señor. ¿Lo tenemos ahí? Mire lo que dice Jesús. No os regocijéis de esto, de que los espíritus se os sometan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Amén. Nuestros nombres están escritos en los cielos y esa es la garantía de que mi nombre está allí y por lo tanto soy beneficiario de las promesas del Señor. Amén. Somos beneficiarios de sus promesas. ¿Cómo accedo a ellas? Ahora sí vamos a Romanos 4. ¿Cómo accedo a estas promesas? Dice la palabra del Señor, versículo 2 de Romanos 4. Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué jactarse, pero no para con Dios. Porque ¿qué dice la Escritura? ¿Qué dice la Escritura? Versículo 3. Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. ¿Qué fue lo que hizo Abraham para tener acceso al cumplimiento de las promesas? Creyó y creer le dio la llave o la posición para recibirlo. ¿Cómo se llama esa posición? Justicia. Creyó a Abraham y le fue contado por justicia. Amén. Esa es la bendición. Amén. De recibir algo que yo no merezco por mis méritos, sino por creer. Yo recibo o soy beneficiario de las promesas por algo que hice de ninguna manera. Quizás ese es el pensamiento con el que todos batallamos. Y la idea con la que todos batallamos. Yo no merezco las bendiciones de Dios, porque yo he sido esto y lo otro. Yo no recibo y yo no merezco recibir bendición de parte de Dios. No merezco ni siquiera que Dios me mire, porque mi pasado es un pasado negro, oscuro. Pero Dios dice, no es por méritos, sino por creer. ¿Cuál fue el secreto de Abraham? ¿Cuál fue la clave de la vida de Abraham? Fue creer, fue haber creído. Y porque Abraham creyó, fue porque Abraham creyó que él recibió las promesas y le fue contado por justicia. Ahora, yo le hago la pregunta, ¿usted ha creído? ¿Usted ha creído en el Dios que habló la promesa? Entonces déjeme decirle, le pertenecen a usted todas esas promesas. Amén. A usted le pertenecen, son suyas. Ahora, si me dan una llamada y yo me hago el desentendido o como que si no me importa y nunca voy y reclamo, ¿quién pierde de recibir la herencia? Somos nosotros. Está allí, los papeles están allí, mi nombre está escrito. Sin embargo, si yo no hago y no tomo los pasos, entonces no voy a recibir y participar de esa herencia. Iglesia, lo que Dios nos está diciendo es, hoy puede ser el día que empecemos a tomar los pasos para empezar a vivir nuestra herencia aquí y ahora. Amén. Porque son para ahora sus promesas. Y vamos a verlo. Amén. Ahora, vamos ahí mismo en Romanos 4, el verso 13. Más adelante en Romanos 4, estamos allí. ¿Quién escribe Romanos? Romanos es escrito por el apóstol Pablo. Romanos es una carta que el apóstol Pablo escribe a los creyentes que vivían en una ciudad llamada Roma. Amén. Dice, versículo 13, porque la promesa a Abraham o a su descendencia de que él sería heredero del mundo no fue hecha por medio de la ley. Es decir, la promesa a Abraham se le hizo no porque la ley estaba dada. La ley ni siquiera había llegado. Recuerden, Abraham es primero que Moisés. Moisés vino después de Abraham. ¿Y quién fue el que trajo la ley? Abraham. No, la ley no la trajo Abraham. La ley fue manifestada a través de Moisés. Amén. Por eso es que la palabra dice, en el verso 13, dice, la promesa no fue hecha por medio de la ley, sino por medio de la justicia de la fe. ¿Cómo somos justos? Por la fe. Yo tengo la certeza y la confianza de que el Señor me declaró justo. ¿Por qué? Por la fe. Diga conmigo, soy justo por la fe. Soy justo por la fe, por haber creído. Y como justo, diga conmigo, como justo, por la fe viviré. Salvos por fe y vivimos por fe. Nuestra vida es una vida basada en fe.
Una vida basada en creer lo que Dios dijo. Amén. Amén. Ok, miren lo que dice la palabra. Verso 14. Porque, aquí está poniendo el supuesto, porque si los que son de la ley son herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. Es decir, si fuera por méritos de haber cumplido la ley, se anula. Es como que se cogen los papeles y se tacha. Si es por la ley, esos papeles no sirven. Queda anulada la promesa. Amén. Pero no es por la ley. Amén. Versículo 16. Dice, bueno, leamos el 15. Porque la ley produce ira, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Verso 16. Por eso es por fe. Si fuera por ley, ninguno de nosotros recibe la herencia. Así de sencillo. Si fuera por ley, nadie de nosotros califica. Pero dice el apóstol Pablo, por eso es por fe, para que esté de acuerdo con la gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda la posteridad, no solo a los que son de la ley, sino también a los que son de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Es decir, nos incluye a nosotros. Por eso estudiamos a Abraham. ¿Por qué razón? Porque Él es nuestro Padre. Pablo lo está diciendo, Padre de todos nosotros, creyentes del Nuevo Testamento. Amén. Todos nosotros. Esa es la promesa. Vamos a Gálatas 3, versículo 6. Para que no nos quede duda de esto, porque algunos todavía están con cara de dudosos. Entonces vamos a ir a Gálatas 3, versículo 6. Amén. ¿Qué dice la palabra? Así Abraham, ¿qué hizo Abraham? Se circuncidó. Abraham no se había circuncidado y la Biblia ya da testimonio que Abraham fue contado como justo por haber creído. Es decir, no fue ni siquiera por obras de la ley. Amén. Dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado como justicia. ¿Qué hizo Abraham? ¿Qué fue todo lo que hizo Abraham? ¿Por qué Abraham es tan famoso, tan nombrado en medio nuestro? ¿Qué fue lo que hizo él? Creer. ¿Y qué es lo que se nos invita a nosotros a hacer, iglesia? Creer. Creer que fiel es aquel que prometió y que dio su promesa. Amén. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado como justicia. Siguiente versículo, versículo 7 dice, por consiguiente, sabed que los que son de la fe, ¿cuántos son de la fe aquí? Estos son hijos de Abraham. Estos son hijos de Abraham. ¿Nos pertenecen entonces las mismas promesas? Las mismas promesas nos pertenecen, por lo tanto tenemos herencia. Diga conmigo, tengo herencia. Al que se está durmiendo al lado suyo, dígale, tienes herencia. Amén. Tenemos herencia. Amén. Despiértate porque tienes una herencia. Ahí mismo, el versículo 13, miren lo que dice la palabra. Cristo, ¿está conmigo? Nos redimió de la maldición de la ley. Aleluya. Iglesia, estos versículos son gloriosos. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, habiéndose hecho maldición por nosotros, porque la ley decía, Deuteronomio lo dice, escrito está, maldito todo el que cuelga de un madero. No podían colgarse personas de árboles o de maderos. ¿Por qué razón? Porque era maldición, y si se lo hacía debía ser rápido. Y Jesús colgó de un madero y fue hecho maldición por nosotros. La ley lo decía, y Jesús se hizo maldición y nos redimió de la maldición de la ley. Deja de querer ganarte la promesa por tus obras. La ganamos y la recibimos solamente por haber creído en el nombre de Jesús. Amén. Verso 14, a fin de que en Cristo Jesús, a fin de que en quién, en nuestro Mesías, en nuestro Señor, en nuestro Salvador, ¿en quién? En Cristo Jesús, la bendición de Abraham
¿Están conmigo? ¿Están leyendo la Biblia conmigo? La bendición de Abraham viniera a ¿quiénes? A los gentiles. Yo pensé que solo era para los de Israel. No, también fui injertado allí, también me pusieron allí a mí. Los gentiles también estamos allí. Amén. A fin de que la bendición de Abraham viniera a los gentiles, para que recibiéramos la promesa del Espíritu mediante la fe. Es decir, la herencia depende solamente de un hecho: Dios dio la promesa y mediante la fe soy participante de ella. Aleluya, amén. Gálatas 3:18, ahí mismo, el mismo capítulo, verso 18. Nuevamente, como que la palabra está siendo clara con nosotros para que lo entendamos. Dice verso 18: si la herencia depende de la ley, ya no depende de una promesa. ¿Están conmigo? La palabra clave, herencia. Si la herencia depende de la ley, ya no depende de una promesa. Pero Dios se la concedió a Abraham por medio de una promesa. ¿Cómo fue dada la herencia? Por medio de una promesa. Amén. Y esa misma bendición nos alcanza. Gálatas 3:29, el mismo capítulo más adelante, el verso 29. Si sois de Cristo, los que son de Cristo, ¿dónde están los que son de Cristo? Si sois de Cristo, entonces sois descendencia de Abraham, herederos según la promesa. Espero que a nadie le quede duda de esto de aquí. Ahora, la duda, si viene, ¿cómo se combate? Con la palabra. Porque esta semana, o más tarde, de hecho, ya va a ser puesta a prueba su confianza. ¿Y cómo usted va a fortalecerse en la fe? Con la palabra del Señor. Si soy de Cristo, soy heredero según la promesa. Amén. ¿Estamos todos claros en eso, iglesia? Amén. Somos de la promesa. Como hijos e hijas tenemos como herencia el cumplimiento en nosotros de las promesas hechas a Abraham. Las promesas a Abraham se resumen básicamente en una, y vamos a leerlo. Está allí en Romanos 4:13. Vamos a regresar a Romanos 4:13. Aquí vamos a ver cómo se resume esta promesa. Lo leímos hace un momento y vamos a leerlo de nuevo porque lo pasamos rápido. Mire, dice la promesa a Abraham, Romanos 4:13. Porque la promesa a Abraham o a su descendencia de que él sería, ¿quién? Heredero. A ver, vamos a leerlo. Heredero del mundo. ¿Cómo se resumen todas las promesas hechas a Abraham? Abraham fue hecho heredero del mundo. Somos herederos del mundo. Amén, somos herederos del mundo. ¿Y qué significa mundo? Mundo es la palabra griega cosmos. Y cosmos significa un conjunto vastos de bienes, dotes, riquezas, ventajas y placeres que nos han sido otorgados. En otras palabras, la herencia de Dios no es una herencia chiquitita. La herencia de Dios es una herencia vasta que incluye toda la plenitud de vida que Cristo vino a darnos. Yo no puedo limitar a Dios y yo no puedo limitar la bendición de Dios a ciertas áreas de mi vida. La bendición de Dios es una bendición cósmica, es una bendición integral, gloriosa, grande, porque dice, fuimos hechos herederos del mundo con el creyente Abraham. Amén. Amén. Esta es la primera parte de este mensaje. Yo quiero que esto esté muy claro en su espíritu y en su corazón. Amén. Que usted pueda abrir su entendimiento a esto. A continuación, lo que viene a continuación es súper importante. Esto de alguna manera lo hemos escuchado ya, lo que hemos dicho hasta el momento. Pero lo que voy a decir a continuación, de eso muy poco se habla. Somos herederos del mundo, pero la Biblia nos ha dejado ejemplos de personas y pueblos que no pudieron tomar su herencia, que no pudieron tomar el cumplimiento de sus promesas y que han sido dejadas allí en la Biblia esos ejemplos para nosotros. ¿Por qué? Porque aún siendo herederos existe un pequeño riesgo.
No por Dios, porque su promesa es fiel y no cambia. Pero podemos en el día a día estar perdiendo de recibir nuestra herencia si cometemos los mismos errores que esos ejemplos cometieron. Amén. Por eso en esta parte yo quiero que nos centremos en el ejemplo del pueblo de Israel. El pueblo de Israel es un pueblo descendientes del mero mero. Ellos eran, si podíamos decir, si había un pueblo mero mero, era Israel. ¿Por qué razón? Porque eran los descendientes de sangre de Abraham. Las bendiciones a quién le pertenecían primerito, en primer lugar. Se decía, a ver, hagan una fila los que han recibido la promesa. ¿Quiénes eran los primeros en la fila? Los de Israel. El pueblo de Israel, ellos eran los primeritos en la fila. Sí, como cuando a veces se dicen, generalmente con los niños sucede eso, ¿no? Vamos a dar refrigerio y toditos los niños se forman en fila, ¿no? O cuando vamos a dar un premio, un regalo y toditos, primerito, y hacen pelea por ponerse en primer lugar. Bueno, ¿quiénes eran los que debían estar en primer lugar en esta fila de la promesa? Los judíos, el pueblo de Israel. A ellos se les dio primeramente estas promesas. El pueblo de Israel era descendientes de Abraham. A ver, vamos a hacer un poco de recuerdo. Abraham tuvo a su hijo, el heredero, según la promesa, que era Isaac. Amén. Abraham tuvo un hijo, Isaac, el heredero. A los sus 100 años nació Isaac y él fue el que heredó la promesa hecha por Dios. Amén. Isaac tuvo a 2 hijos. ¿Cuáles eran esos 2 hijos? Jacob y Esaú. No se sienta mal si usted no sabe esos nombres. Estamos aquí justamente para conocer. Los 2 hijos de Isaac eran Jacob y Esaú. Jacob y Esaú. Jacob y Esaú, ambos eran casos serios. Ninguno se puede decir que era mejor que el otro. Los 2 eran terribles. Los 2 eran tremendos. Hijos tremendos le salieron a Isaac. Y estos eran los nietos de Abraham. ¿Sí? Abraham tuvo unos nietos bien terribles. ¿Sí? Esaú, un hombre de la carne, un hombre que solamente le buscaba los placeres temporales. Y Jacob, un tramposo, un engañador. ¿Sí? 2 hijos terribles, realmente un estafador. Eso era Jacob. Jacob no era cosa buena. Pero Dios hizo la promesa y Dios tenía que cumplir la promesa y Dios la cumplió a través de Jacob. Pero la pregunta es, ¿cómo Dios va a usar a Jacob siendo un tramposo, un mentiroso, un engañador? ¿Verdad? ¿Cómo va a ser posible que Dios use? Dios tenía que hacer una metamorfosis, una transformación. Y Dios tuvo un encuentro una noche con Jacob, donde Jacob salió y no fue el mismo. Desde ese día la vida de Jacob le cambió, hasta su manera de caminar, porque tuvo un encuentro con el ángel del Señor y el ángel del Señor lo descoyuntó. ¿Sí? Y no solamente le cambió eso físicamente, cambió su nombre, cambió su identidad. Ya no serás más Jacob, tu nombre será ahora Israel. Jacob significa el que suplanta. Israel, príncipe de Dios. Amén. Dios le cambió el nombre a príncipe. Eso eres tú, Jacob. Ya no eres más suplantador y engañador, tú eres príncipe de mi pueblo. Amén. Y eso es Israel. Y Jacob tuvo hijos. ¿Cuántos hijos tuvo Jacob? Jacob tuvo 11 hijos, ¿verdad? 11 hijos. Uno de ellos, uno de los más queridos de él, tenía 2 hijos muy queridos por Jacob. Jacob tuvo 4 esposas. No aprendan ese ejemplo, eso era una costumbre de la antigüedad. Pero Jacob tuvo 4 esposas y la esposa que él amaba, que era Raquel, era su preferida, era su favorita. Y Raquel le dio 2 hijos a Jacob, llamados José y Benjamín. ¿Ok? Las demás esposas también les dieron hijos. En total fueron 11 hijos. El hijo llamado José, Dios lo bendijo increíblemente. Y dijo: José, tú vas a ser 2 tribus, de ti van a salir 2 tribus. Y José tuvo 2 hijos llamados Efraín y Manasés. Y esos 2 hijos se sumaron a los otros 10, porque no hay una tribu de José. Entonces Efraín y Manasés, juntamente con los otros 10 hijos de Jacob, formaron las 12 tribus de Israel. Las 12 tribus de Israel. Y ellos fueron a Egipto,
Fueron por un tiempo que estaba pasando hambruna y sequía en la tierra. Fueron esclavizados después en Egipto. Y por 400 años aproximadamente ellos estuvieron en esclavitud. Pero nosotros sabemos un poco, y bueno, el fin de esta enseñanza no es detenerme en este pormenor de la historia. Israel fue libertado de la esclavitud. Israel, por la mano poderosa de Dios, por medio de su siervo Moisés, el profeta que Dios levantó, Moisés, Dios trajo liberación al pueblo de Israel de la esclavitud. Ellos estuvieron 400 años esclavos en Egipto. Es decir, los que llegaron primeritos murieron esclavos. La siguiente generación murieron esclavos. No tengo la cifra exacta cuántas generaciones pasaron en esos 400 años, pero esos 400 años la gente de Israel estuvo esclava. ¿Cómo estaban ellos? Esclavos. Ok. Pero el pueblo de Israel fue libertado de esa esclavitud en Egipto y fue llamado por Dios a tomar la herencia que por medio de la promesa fue prometida a Abraham. 400 años esclavos. ¿Ustedes creen que Dios se olvidó de la promesa que había dado a Abraham? Dios no se había olvidado de su promesa. Dios no se había olvidado de lo que Dios había dicho. Por lo tanto, Dios dijo, ok, llegó el cumplimiento de esa promesa. No más esclavitud, voy a liberar a mi pueblo y lo voy a sacar a una tierra. ¿Cuál tierra? La tierra que le prometí ¿a quién? Abraham. La tierra que le prometí a Abraham, ahora se las voy a dar a ellos. Y Dios, bueno, muchos de ustedes saben todos los milagros portentosos, gloriosos que Dios ejecutó, las señales y los juicios que Dios envió sobre Egipto para que Egipto supiera que Dios era el Dios de Israel y que el Señor es un Señor libertador. Amén. Una vez que salen de Egipto y entran al desierto, porque de Egipto para ir hasta la tierra prometida ellos tenían que cruzar ¿qué cosa? El desierto. El camino no era aquí es límite Egipto con Israel, no, ellos tenían que cruzar el desierto para llegar hasta Canaán, que era la tierra que Dios les había prometido. Sin embargo, la palabra registra tristemente que ellos fallaron en tomar esta herencia. Ellos fracasaron en tomar la herencia. Dios se las había dado. Dios ya se las había entregado, pero ellos fallaron en tomarla. La herencia les pertenecía porque ellos eran los primeritos en la fila. Sin embargo, ellos tenían que eliminar de su camino todo aquello que podía hacerles perder la mirada de la herencia. El testamento estaba, la escritura estaba, los papeles estaban listos, la promesa estaba dada, porque cada palabra de Dios es como una promesa escrita y firmada y recontrasellada por Él. Basta que Él diga una palabra. Así son las promesas de Dios. Gócese por eso. Coja cada promesa de esa palabra y tómela para usted, porque es sellada y recontrasellada por Dios. Firmada, yo lo hago si tú crees. Amén. Ellos lo tenían todo, pero fracasaron y fallaron. Veamos lo que dice Romanos 15, 4. Romanos capítulo 15, verso 4. Nuevo Testamento. Miren lo que dice. Romanos 15, 4. Porque todo, ¿estamos ahí? Porque todo lo que fue escrito en tiempos pasados, ¿puede leerlo conmigo? Para nuestra enseñanza se escribió. No, es que eso está en el Antiguo Testamento y eso no aplica para nosotros. No, ¿para quién se escribieron todas esas cosas? Para nosotros, los creyentes de hoy, los creyentes de este tiempo, para mí, para usted. ¿A fin de qué? A fin de que por medio de la paciencia y del consuelo de las Escrituras tengamos esperanza. ¿Por qué se escribieron esas cosas? ¿Y por qué Dios dejó el testimonio del pueblo de Israel en su palabra? ¿Para qué? Para que seamos consolados por medio de esos ejemplos y tengamos la esperanza. Amén. Vamos a ir a 1 Corintios 10, 1 Corintios 10, versículo 1. Estamos allí, 1 Corintios 10, versículo 1. Amén, estamos allí. Dice, porque no quiero, Pablo hablando a la iglesia que estaba en Corinto, porque no quiero que ignoréis, hermanos, que nuestros padres,
Hablando de quiénes, los que salieron de Egipto. Nuestros padres estuvieron bajo la nube y todos pasaron por el mar. Versículo 2. Y en Moisés todos fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Y todos bebieron de la misma bebida espiritual, porque bebían de una roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. ¿De quién nos está hablando esto? Del pueblo de Israel, amén. Lo que ellos pasaron por el desierto. Versículo 5, el versículo clave, y ponga la atención. Sin embargo, puede decir conmigo, sin embargo, Dios no se agradó de la mayor parte de ellos, pues quedaron tendidos en el desierto. Ahora, versículo 6. Estas cosas sucedieron como ejemplo para ¿quién? Como ejemplo para nosotros. ¿Por qué está en la escritura el ejemplo de Israel? Es una bonita historia, es una historia linda, triste en algunas áreas, alegre en otras. Pero déjeme decir, la razón principal por la cual Dios nos dejó el ejemplo de Israel, ¿por qué es? Como ejemplo para nosotros. Como ejemplo para nosotros, a fin de que no codiciemos lo malo como ellos lo codiciaron. Entonces, vamos a ver cuáles son las cosas que detuvieron a Israel por 40 años en el desierto sin poder tomar su herencia. Entonces, vamos a ir a las escrituras y vamos a ver, ok, estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros. ¿Qué fue lo que pasó? Dios los llamó a la liberación, a la libertad. Salieron en una noche gloriosa donde Dios envió juicio sobre los egipcios y donde los israelitas salieron victoriosos sin haber movido un pelo para pelear. No hicieron una revuelta, no fue una insurgencia, no fue vamos a ver cómo nos escapamos. No, ¿quién peleó por ellos? Dios mismo peleó por ellos. La noche de la Pascua, la noche que mataron al cordero, amén, y que comieron el cordero asado, esa noche Dios trajo la libertad sobre su pueblo. Salieron de allí. Los egipcios no solamente que los echaron bendecidos, porque dice que les dieron joyas, les dieron regalos. Es decir, el pueblo no salió con las manos vacías. El pueblo salió cargado de bendiciones y bienes por parte de los egipcios. Luego apenas salen y como si fuera poco, las 10 plagas que Dios envió, los juicios, la mano de Dios mostrándose poderosa, salen de Egipto y se topan con el Mar Rojo. Y atrás los egipcios que se estaban arrepintiendo de haberlos dejado ir. Y ahora, Señor, Dios muestra su mano poderosa y abre el mar. Parte el mar en dos y el pueblo cruza en seco. ¡Qué milagro! ¿Qué Dios hace un milagro como esos? Solo nuestro Dios. Vieron la mano poderosa de Dios. Vieron el poder del Señor. Eso pasó en Éxodo, ¿ok? Éxodo nos narra la liberación de Egipto, aproximadamente un mes. Éxodo duraría eso más o menos, o sea, desde la liberación. Luego viene el libro de Levíticos. Levíticos es el libro donde Dios les explica cuál iba a ser la vida, cómo iba a ser la vida religiosa del pueblo, cómo ellos debían acercarse a Dios, y menciona los holocaustos, los sacrificios. Levítico, pongámosle que dura un mes también. Y a continuación viene Números, el libro de Números. En el libro de Números es donde pasa el asunto. Y vamos a ir a Números capítulo 13. Vamos a ir al libro de Números. Ellos salen. Había transcurrido aproximadamente un año desde la salida de Egipto. O sea, para el tiempo en que Números se escribe, ya había transcurrido más o menos un año. Y Moisés recibió de parte de Dios la orden. Ya habían salido, habían cruzado el Mar Rojo y estaban ahí. Y Dios le dice a Moisés: Moisés, envía espías a reconocer la tierra de Canaán. Habían transcurrido apenas meses y ellos ya, Dios les estaba diciendo: ya envíen los espías, porque ya estamos, no es que estaba tan lejos tampoco, estaba cerquita. Y Dios le dice: ok, envíen espías a la tierra de Canaán
a reconocer la tierra que yo les voy a dar. Los hombres que fueron enviados eran jefes de las diferentes tribus de Israel y recibieron la indicación de inspeccionar la tierra y traer una muestra del fruto. Ya, salió el pueblo, libertados, ¿ok? ¿Qué nos toca ahora? Conquistar la tierra. Es nuestra, se la prometió Dios a Abraham, es nuestra, vamos a tomarla. Sin embargo, aquí viene el asunto. Dios les dice a Moisés, Moisés selecciona a 12 hombres, jefes de sus tribus, y seleccionaron a 12 hombres que iban a espiar la tierra. ¿Ok? Iban a espiar la tierra. Y vamos a Números 13. ¿Estamos allí todos? Números capítulo 13. Versículo 25. Y volvieron de reconocer la tierra al cabo de 40 días. ¿Cuántos días? 40 días. Y fueron y se presentaron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán, en Cádiz. Y les dieron un informe a ellos y a toda la congregación y les enseñaron el fruto de la tierra. Hasta ahí parece que todo está bien. Pero ya nos va a dar los detalles de lo que realmente estaba pasando. Ok, yo quiero que en todo momento usted tenga en cuenta, esto fue dejado como ejemplo para nosotros. Entonces, yo quiero que usted vaya tomando apunte de qué cosas ellos hicieron y que quedaron ejemplos para nosotros, para que nosotros no cometamos los mismos errores. Amén, porque hay una herencia que nos espera. Amén, y la vamos a conquistar en el nombre de Jesús. Amén. Versículo 27. Le contaron a Moisés y le dijeron: fuimos a la tierra a donde nos enviaste. Ciertamente, mana, leche y miel. Y este es el fruto de ella. Es decir, trajeron el fruto. Dice la Biblia que trajeron uvas, higos y creo que trajeron granadas también. Es decir, trajeron un racimo con la muestra de cuál era el fruto de esa tierra. Los espías fueron a ver la tierra y entonces trajeron esa muestra. Y aquí viene el detalle. Y empiece a poner mucho asunto a esto. Aquí despiértese ya. ¿Ok? Listo. Versículo 28. Solo, miren el reporte que estos hombres dan. Solo que es fuerte el pueblo que habita en la tierra y las ciudades fortificadas y muy grandes. Y además vimos allí a los descendientes de Anac. Amalek habita en la tierra del Negev y los hititas, los jebuseos y los amorreos habitan en la región montañosa. Y los cananeos habitan junto al mar y a la ribera del Jordán. Primer pecado de Israel en estas palabras que acabamos de leer: el pecado de ver las cosas de forma natural. Anótelo, por favor. Ver las cosas de forma natural. Cuando yo pongo más atención al estado de las cosas que me rodean y no pongo atención a la promesa de Dios y a la realidad espiritual de que esa promesa salió de su boca. ¿Cuál fue el pecado de Israel? No consideraron la promesa. ¿Qué vieron ellos? El problema. Ellos pusieron su mirada ¿en qué? En lo negativo. Pusieron su mirada ¿en qué? En los obstáculos. Pusieron su mirada, pueblo fuerte el que habita en esa tierra, Moisés. Ciudades fortificadas, muy grandes. Y además vimos allí a los descendientes de Anac. ¿Quién era Anac? Anac era el padre de los gigantes. Entonces, ellos están diciendo: ¿sabes quiénes poblan esa tierra, Moisés? Los espías les dicen: los gigantes. Amalek habita en la tierra del Negev. Amalek, ¿quién era? Era una tribu enemiga también del pueblo. Era Amalek, los amalecitas eran descendientes de Saúl. Los hititas, los jebuseos, los amorreos habitan en la región montañosa. Los cananeos habitan junto al mar y a la ribera del Jordán. ¿Dónde está la palabra? ¿O dónde está en medio de todas estas palabras el recuerdo de la promesa? No consideraron la promesa estos espías que dieron este reporte. Ellos vieron las cosas de forma natural. Iglesia,
Cuando nosotros vemos las cosas de forma natural y perdemos de vista lo que Dios ha dicho, es peligroso. Nosotros tenemos que tener puesta nuestra mirada en el fruto. Trajeron el fruto ellos, pero el fruto no les motivaba. No tenían ojos para el fruto, porque esta era una de las promesas de Dios: tierra que fluye, que emana leche y miel. Pero ellos perdieron la promesa y se enfocaron en solo lo negativo. Primer asunto que tenemos que tener en cuenta: ver las cosas de forma natural. Nosotros no vemos las cosas de forma natural. Nosotros vemos la promesa del Señor. Versículo 30. ¿Estamos? Versículo 30, estamos allí. Entonces Caleb, que gloria a Dios, aquí viene alguien con un espíritu distinto. Caleb calmó al pueblo delante de Dios. Es decir, supongo que el pueblo, ¿qué pasó en ese momento? Comenzaron a gritar, a llorar. ¿Para eso nos sacaste, Moisés? Nos sacaste de Egipto, donde algo teníamos de comida, donde vivíamos de cierta manera ya acostumbrados, y nos sacas para morir a manos de esta gente. Y miren lo que dice Caleb. Caleb calmó al pueblo, la gente gritando, un estruendo, derrota se respiraba en el ambiente. Y Caleb calmó al pueblo delante de Moisés. Y miren lo que dijo Caleb: debemos ciertamente subir y tomar posesión de ella, porque sin duda la conquistaremos. Ese es Caleb. Y esta es una iglesia llena de Calebs. Amén. Versículo 31. Pero los hombres que habían subido con él dijeron, ¿qué dijeron los hombres que habían, el resto de espías? ¿Qué dijeron? No podemos subir contra ese pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y dieron un mal informe a los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido. ¿Qué dieron? Un mal informe. No fue ni siquiera un buen informe, fue un mal informe. Fue un mal informe. Amén. Y diciendo, la tierra por la que hemos ido para reconocerla es una tierra que devora a sus habitantes. ¿Cuál es el reporte de ellos? Negativo, un mal reporte. Es una tierra, Moisés, la tierra donde fuimos es una tierra que se come a sus habitantes. Y yo le hago la pregunta: esos espías fueron, ¿y por qué no fueron comidos? Ellos estuvieron en la tierra. Ellos estuvieron allí, pero estaban de regreso. Era un mal reporte. Era un informe enfocado en lo negativo. Y toda la gente que vimos en ella son hombres de gran estatura. Verso 33. Vimos allí también a los gigantes. Los hijos de Anac son parte de la raza de los gigantes. Y a nosotros nos pareció, o sea, era el parecer de ellos, miren, que éramos como langostas. Y así parecíamos ante sus ojos. Segundo pecado de Israel: pecado de identidad enferma. Una identidad enferma. Dice, nosotros éramos como langostas. ¿Saben quiénes eran ellos? Ellos eran los hijos de Abraham. Eran los herederos de la promesa. Ellos eran los meros. Y se vieron como langostas. Es decir, su identidad estaba dañada. La identidad de ellos estaba enferma. ¿Qué es una identidad enferma? Es dejar que el pecado, los traumas y las experiencias dolorosas de nuestra vida nos definan. ¿Qué es una identidad enferma? Cuando el pecado, los traumas y las experiencias dolorosas definen nuestras vidas, sin ir a la cruz y tomar la sanidad y libertad para mi ser. Aquí están diferentes traumas: pecados ocultos, heridas emocionales, abandono, orfandad, maltrato en la niñez, violaciones, todo tipo de abuso. Cuando nos dejamos que esas cosas definan nuestras vidas, nuestra identidad se enferma y nos creemos como langostas, como no seremos capaces. Ellos son superiores a nosotros. Dios ya había dado juicio sobre ellos. Abraham le había hablado
cuando yo envíe al pueblo a Canaán de regreso, es porque ya la maldad de esas naciones me habrá colmado y ustedes los envío allá como juicio para esas naciones. Dios ya los había juzgado, esas naciones estaban derrotadas, cananeos, hititas, jebuseos, amalecitas, todos ellos estaban juzgados por Dios. Dios ya había dado la orden, pero ellos dijeron, no, ellos son superiores a nosotros. Eso es la identidad enferma, segundo pecado de Israel. Vamos a Números 14, el siguiente capítulo. Dele la vuelta o aplaste, como sea, ¿no?, en su Biblia. Números 14. Entonces, toda la congregación levantó la voz, nuevamente, alaridos, derrota, pesar. Levantó la voz y clamó, y el pueblo lloró aquella noche. ¿Cómo estaba? ¿Se imagina? Ese pocotón de gente, 2 millones de personas aproximadamente, llorando todos, derrota, llorando. ¿Se imagina la atmósfera de derrota que se vivía en el campamento aquella noche? Dice, el pueblo lloró aquella noche, versículo 2. ¿Y qué hicieron ellos? Y murmuraron. ¿Qué hicieron ellos? Murmuraron contra Moisés y Aarón, todos los hijos de Israel. Murmuraron. Y les dijo toda la congregación, miren lo que toda la gente, todos esos 2 millones de personas saben lo que les dice, les gritan a Moisés y a Aarón. Miren lo que les gritan, les dicen, ojalá hubiéramos muerto en la tierra de Egipto. Ojalá hubiéramos muerto en este desierto. ¿Y por qué nos trae el Señor a esta tierra para caer espada? Nuestras mujeres y nuestros hijos vendrán a ser presa. ¿No sería mejor que nos volviéramos a Egipto? Murmuración. ¿Qué es murmuración? Anótelo. Murmuración es cuando ante una circunstancia difícil no recurrimos a Dios, sino que vamos a otros medios, personas o a nosotros mismos para tratar de resolverlos según nuestro criterio. Nuevamente, ¿qué es murmuración? Es cuando ante una circunstancia difícil no recurrimos a Dios, sino que vamos a otros medios, personas o a nosotros mismos para tratar de resolverlos según nuestro criterio. Ellos ante la supuesta dificultad no fueron a Dios, sino que se fueron contra Dios. La murmuración, escúcheme, no es una ofensa contra las personas de las cuales nos quejamos. No, la murmuración es una ofensa a Dios mismo. Las quejas del pueblo contra Aarón y Moisés no eran en realidad contra Aarón y Moisés, eran contra Dios. Puede leerlo, Números 17:4. Podemos poner en la pantalla porque no lo tengo anotado aquí. Números 17:4. Miren lo que dice. No se vaya a Números 14, solamente en la pantalla para que veamos y quede confirmado que la murmuración no es un pecado contra la gente, es un pecado contra Dios mismo. Y las pondrás en la tierra. Oh no, el anterior, verso 3. No, ese es el versículo. No, lo perdí el versículo. Lo encuentro y se los doy. Pero hay varios versículos en Números donde dice: lo que el pueblo ha hecho contra ustedes realmente lo ha hecho contra mí. Y por eso Dios varias veces dijo: ¿por qué este pueblo me irrita? ¿Por qué este pueblo me colma? ¿Por qué este pueblo me tienta? Porque aparentemente el pueblo se estaba quejando contra Moisés y Aarón, pero era contra Dios. Murmuración. Vamos al versículo 4. Estamos en Números 14. ¿Okay? Dice: y se decían unos a otros. Miren lo que se decían unos a otros: nombremos un jefe. Entre ellos se decían: nombremos un jefe. Y regresemos y volvamos a Egipto. Cuarto pecado, pecado de rebelión. ¿Quién era el que Dios había determinado como líder para sacar a la nación y llevarlos a la tierra? Moisés, con el sacerdocio de Aarón.
Pero ellos dijeron, ¿saben qué? Nombremos un jefe, ahora mismo, nombrémonos un jefe y volvámonos a Egipto. Pecado de rebelión. Pecado de rebelión. ¿Qué es rebelión? Anótelo. Rebelión es desafiar a Dios y su poder, creyendo que Él nos llevará a cabo el cumplimiento de sus promesas, pensando que Él nos ha abandonado. La rebelión es motivada por el temor. ¿Qué es rebelión? Es desafiar, no solamente murmurar. Murmurar es como el plan contra Dios. Eso es murmurar. Pero la rebelión es la ejecución de ese plan. ¿Se da cuenta la diferencia? Murmurar, ellos comenzaron a murmurar, yéndose contra Dios. Y después, rebelión. Vamos a ejecutar lo que hemos planeado. ¿Y saben qué? Nombremos un jefe y volvámonos a Egipto. Ellos se rebelaron contra Dios. Desafiaron a Dios, desafiaron su poder. Y la rebelión es motivada por el temor. Todos estos pecados son motivados por el miedo. Son motivados por el temor. Y esto fue lo que pasó, rebelión. Versículo 5. Recuerden, todas estas cosas fueron dejadas como ejemplo para nosotros. Amén. Verso 5. Entonces, Moisés y Aarón cayeron sobre sus rostros en presencia de toda la asamblea de la congregación de los hijos de Israel. Versículo 6. Y Josué, hijo de Num, y Caleb, hijo de Jefone, que eran de los que habían reconocido la tierra, rasgaron sus vestidos y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo, miren, 2 hombres, de los 2 espías, 2 fueron los que dieron un reporte de acuerdo a la promesa de Dios. 2, Josué, que antes se llamaba Oseas. Usted cuando lee el Números 13 y ve cómo se seleccionaron, usted dice, pero en estos 2 espías no estaba Josué. No, es que él se llamaba Oseas. Pero recuerde que cuando Dios tiene un encuentro con sus siervos y sus llamados, les cambia el nombre. Entonces a Oseas le cambió el nombre por Josué. ¿Ok? Josué y Caleb, 2 de los 12, fueron los únicos que trajeron un reporte de acuerdo a la promesa de Dios. ¿Sí? Y miren lo que dicen ellos aquí. Miren lo que dice. ¿Estábamos en qué versículo? Perdón. 7, listo. Y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo, la tierra por la que pasamos para reconocerla es una tierra buena en gran manera. Qué diferente lo que ellos hablan. La tierra donde fuimos, ellos no hablan de Anac, ellos no hablan de los enemigos, no hablan de las ciudades fortificadas. Ellos ¿qué dicen? La tierra que hemos pasado a reconocer es una tierra buena en gran manera. No solamente buena, buena en gran manera. Si el Señor se agrada de nosotros, nos llevará a esa tierra y nos la dará. Es una tierra que emana leche y miel. Versículo 9 dice, solo que no os rebeléis contra el Señor, ni tengan miedo de la gente de la tierra, pues serán presa nuestra. En su Biblia Reina Valera debe decir, los quemaremos como pan. Su protección les ha sido quitada y el Señor está con nosotros. No les tengáis miedo. Pero miren la congregación, toda la congregación, verso 10, dijo que los apedrearan. Entonces la gloria del Señor apareció en la tienda de la reunión a todos los hijos de Israel. Y el Señor dijo a Moisés en el 11, miren lo que dijo Dios. Palabras tristes de pesar. Miren, ¿hasta cuándo me desdeñará este pueblo? ¿Qué es desdeñar? Desdeñar es despreciar. En otras palabras, Dios está diciendo, ¿hasta cuándo este pueblo me va a despreciar? Entonces, siguiente pecado de Israel, ¿qué número sería este? 5, ¿no? Pecado de despreciar a Dios. Pecado de despreciar a Dios. ¿Qué es despreciar a Dios? Despreciar a Dios es rebajar a Dios a un nivel común. Es cuando yo rebajo a Dios a mi entendimiento humano. Es cuando yo lo limito a Dios y le digo, no, Dios, tú no lo puedes hacer. Dios, si yo hago esto, tú no me vas a bendecir. Dios, si yo no creo que tú me vas a proveer. Yo no creo que tú me vas a sanar. Yo no creo que tú me vas a multiplicar como has dicho. ¿Qué estamos haciendo? Despreciando a Dios.
despreciando a Dios. Y Dios dice, ¿hasta cuándo me va a despreciar este pueblo? Quitarle valor a Dios. Siguiente. A continuación, ahí mismo dice, ¿y hasta cuándo no creerán? Estamos en el versículo 11. ¿Y hasta cuándo no creerán en mí a pesar de todas las señales que he hecho en medio de ellos? ¿Hasta cuándo no han de creer en mí a pesar de todas las señales que he hecho? ¿Qué pecado es este? Incredulidad. Siguiente pecado, pecado de incredulidad. ¿Qué es incredulidad? Cuando hemos rebajado a Dios despreciándolo, olvidando quién es Él en realidad. El corazón se endurece y produce incredulidad. Cuando yo rebajo a Dios, cuando yo desprecio a Dios y cuando le quito el valor a Dios, entonces ¿qué pasa con mi corazón? Se endurece. Y un corazón endurecido es un corazón incrédulo. Es un corazón que no puede creer a las promesas de Dios. Amén. Recapitulemos entonces. ¿Cuáles fueron los pecados del pueblo? Primer pecado, ver las cosas de forma natural. Ellos vieron y evaluaron las cosas de forma natural. Segundo, identidad enferma. Ellos, sus traumas, su esclavitud en Egipto los había marcado, y a pesar de que vieron la gloria de Dios, sus corazones no habían sido sanados. Su identidad estaba enferma. Tercer pecado, murmuración. Cuando yo no voy a Dios para resolver mis problemas, para resolver las dificultades, sino que voy a otros medios, personas o aún a nosotros mismos. Murmuración. Siguiente pecado, rebelión. ¿Qué es rebelión? Desafiar a Dios y su poder, desafiar su autoridad, creyendo que Él no es capaz de cumplir sus promesas. Siguiente pecado, despreciar a Dios. ¿Qué hicieron ellos? Rebajaron a Dios a un nivel común. El Dios grande, creador de los cielos y la tierra, el Dios poderoso y soberano, ¿qué lo hicieron ellos? Se hicieron un Dios conforme a su imagen y semejanza. Ellos se hicieron un Dios conforme a sus limitaciones, conforme a sus heridas. Como ellos estaban heridos, esa era la idea que ellos tenían de Dios. Un Dios limitado, un Dios incapaz. Y siguiente pecado, este para mí es un efecto ya. Cuando hay un corazón enfermo, cuando hay un corazón lleno de miedo, cuando hay un corazón que no considera a Dios, el producto es incredulidad. Un corazón endurecido es un corazón incrédulo, es un corazón que no cree a las promesas y está duro. Miren lo que dice versículo 12. Esto es triste. Dios mismo diciendo, miren, los heriré con pestilencia y los desalojaré. Y a ti, Moisés, está hablando a Moisés, te haré una nación más grande y poderosa que ellos. Es decir, Dios le está diciendo a Moisés, Moisés, a todos los voy a consumir con plaga. Una plaga va a venir sobre todos. Y a ti, de ti solamente voy a hacer una nación. Dios estaba dispuesto ¿a qué? A exterminarlos. Pero siempre se necesitan intercesores. Miren, un intercesor. ¿Quiere usted saber qué es la intercesión? Aquí tenemos un ejemplo de intercesor. Moisés a favor del pueblo. Versículo 13. Moisés respondió al Señor. Miren lo que dijo el Moisés al Señor. Entonces lo oirán los egipcios, pues tú sacaste este pueblo de en medio de ellos con tu poder, y se lo dirán a los habitantes de esta tierra. Estos han oído que tú, oh Señor, estás en medio de tu pueblo, porque tú, oh Señor, eres visto cara a cara. Moisés veía al Señor cara a cara. Cuando tu nube está sobre ellos y tú vas delante de ellos de día en una columna de nube, de noche en una columna de fuego. Pero Señor, si tú destruyes este pueblo como a un solo hombre, entonces las naciones que han oído de tu fama dirán,
porque el Señor no pudo introducir este pueblo a la tierra que les había prometido con juramento, por eso los mató en el desierto. Versículo 17, pero ahora yo te ruego que sea engrandecido el poder del Señor, tal como tú lo has declarado, diciendo, versículo 18, el Señor es lento para la ira y abundante en misericordia, y perdona la iniquidad y la transgresión, mas de ninguna manera tendrá por inocente al culpable, sino que castigará la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y la cuarta generación. Perdona, te ruego, la iniquidad de este pueblo conforme a la grandeza de tu misericordia, así como has perdonado a este pueblo desde Egipto hasta aquí. Eso es una intercesión poderosa. Y versículo 20, miren lo que dice Dios. Dios le contesta a Moisés. Entonces el Señor dijo, los he perdonado según tu palabra. Pero ciertamente vivo yo, que toda la tierra será llena de la gloria del Señor. Ciertamente, todos los que han visto mi gloria y las señales que hice en Egipto y en el desierto, y que me han puesto a prueba estas 10 veces, y no han oído mi voz. 10 es número de prueba en la Biblia. Cuando usted vea el 10, es una prueba del corazón. Los 10 mandamientos son una prueba del corazón que ama a Dios. 10 plagas en Egipto para probar a Faraón. El diezmo, el 10%, es una forma de probar a Dios. 10 es sinónimo de prueba en la Biblia. Amén. Estamos en el versículo 23. Ciertamente dice Dios, versículo 23, no verán la tierra que juré a sus padres, ni la verá ninguno de los que me desdeñaron. Aquí empezamos a ver las consecuencias. Anote las consecuencias. Hemos visto los pecados, ahora empecemos a ver las consecuencias. Primera consecuencia, Dios les dice, no van a ver la tierra. Consecuencia de estos pecados que hemos hablado ya. Primero, incapacidad para ver el poder de Dios manifestado. ¿Qué pasó con ellos? No iban a ver el poder de Dios manifestado, llevándolos a Canaán, a la tierra prometida. Primera consecuencia, Dios les dijo, ciertamente no van a ver la tierra que juré. Ellos lo han dicho, lo confesaron con su boca, no van a ver la tierra que les juré a sus padres. Un paréntesis aquí, tremendo, en medio de estas consecuencias. Versículo 24, pero a mi siervo Caleb, porque ha habido en él un espíritu, ¿qué dice en su Biblia? Un espíritu superior. Aquí en esta versión dice un espíritu distinto. ¿Qué había en Caleb? En Caleb había un espíritu distinto. Esta es una iglesia con gente llena de un espíritu distinto, un espíritu superior. No vemos las limitaciones, sino que vemos la promesa y vemos el fruto. Vemos el fruto. Dice, a mi siervo, dice, que me ha seguido plenamente, lo introduciré a la tierra donde entró y a su descendencia, y su descendencia tomará posesión de ella. Amén. Que usted sea del equipo de Caleb. Amén. Consecuencias, seguimos viendo. Versículo 25. Miren lo que dice: los amalecitas y los cananeos moran en los valles. Mañana volveos y partid para el desierto, camino del Mar Rojo. Es decir, hubo cambio de planes. Y ellos ya estaban listos. Enviaron los espías para conquistar la tierra. Como vinieron con ese informe negativo, Dios dice, ok, nos vamos de regreso hacia la dirección del Mar Rojo. Nos vamos. Tuvieron que regresar. Dios ya no iba a pelear por ellos. Y habló el Señor, versículo 26, a Moisés y a Aarón diciendo, ¿hasta cuándo? 27. ¿Hasta cuándo tendré que sobrellevar a esta congregación malvada que murmura contra mí? Este era uno de los versículos. Miren, no le dice que murmuran contra ustedes. No, Dios le dice que murmuran contra mí. O sea, la murmuración es contra mí, dice Dios. He oído las quejas de los hijos de Israel que murmuran contra mí. Diles, vivo yo, declara el Señor, que tal como habéis hablado a mis oídos, así haré yo con vosotros. Segunda consecuencia, recibieron lo que temían. Recibieron lo que temían. Esto es triste. Verso 29 dice, en este desierto caerán vuestros cadáveres,
todos vuestros enumerados, de todos los contados de 20 años arriba que han murmurado contra mí. De cierto que vosotros no entraréis en la tierra en la cual juré establecerlos. Dios había jurado, Dios se lo había dicho a Abraham. Juré, era juramento de Dios. Excepto Caleb, hijo de Jefone, Josué, hijo de Nun. ¿Cuál fue la tercera consecuencia? Esa generación perdió su tierra prometida. Esa generación perdió su tierra prometida. Nosotros, nuestra salvación está segura en Cristo. Ojo, nuestra salvación, el cielo, lo tenemos seguro en Cristo Jesús. Porque no es por obras, es por su gracia. Amén. Pero podemos perder día a día nuestra tierra prometida por causa de esto. Porque muchas veces podemos darnos cuenta que no hay paz en nuestras vidas, las cosas no salen como esperamos o estamos turbados. ¿Saben por qué? Porque estamos perdiendo la tierra prometida del día a día. Cada día debe ser Canaán para nosotros. Cada día debe ser una tierra que fluye leche y miel para nosotros. Pero cada vez que nosotros caemos en esos errores que quedaron como ejemplo para nosotros, cada vez que caemos en esos errores, ese día perdemos nuestra tierra prometida. La capacidad de poder disfrutar el bien y el favor de Dios en nuestro día a día. ¿Qué pasó con esa generación? Perdió la tierra prometida. Verso 31. Sin embargo, vuestros pequeños, de quienes dijisteis que serían presa del enemigo, a ellos los introduciré y conocerán la tierra que vosotros habéis despreciado. Pero en cuanto a ustedes, vuestros cadáveres caerán en este desierto, y vuestros hijos serán pastores por 40 años en el desierto, y sufrirán por vuestra infidelidad hasta que vuestros cadáveres queden en el desierto. Siguiente consecuencia. No solamente que esa generación, sino que la siguiente generación sufre. Sufrimiento de la siguiente generación. Por causa de los padres, ¿qué pasó? La siguiente generación también fue afectada. Ojo, no pienses, bueno, con mis hijos va a pasar diferente, ellos no van a pasar lo mismo. No. Si no somos diligentes en reconocer estas actitudes y poner nuestra mirada en el Señor y poner nuestra mirada en el fruto y en la promesa, los mismos errores los repiten nuestras siguientes generaciones. Ellos sufren también. Verso 34. Según el número de los días que reconocisteis la tierra. ¿Quién se recuerda cuántos días estuvieron en la tierra reconociendo los espías? 40 días. Según, dice, el número de los días que reconocisteis la tierra, 40 días. Por cada día llevaréis vuestra culpa 1 año, hasta 40 años, y conoceréis mi enemistad. Es decir, ¿quién iba a convertirse en enemigo de ellos? Dios. Miren, ellos ya habían salido de Egipto, estaban listos para conquistar la tierra, que iba a tomar 1 año la conquista de la tierra. Se convirtieron en 40 años. 40 años divagando en el desierto. Yo, el Señor, he hablado. Ciertamente esto haré a toda esta perversa generación que se ha juntado contra mí. En este desierto serán destruidos y aquí morirán. En cuanto a los hombres, miren lo que pasó, verso 36. En cuanto a los hombres a quienes Moisés envió a reconocer la tierra y que volvieron e hicieron toda la congregación murmurar contra él, dando un mal informe acerca de la tierra. Verso 37. ¿Qué pasó con estos hombres? Aquellos hombres que dieron el mal informe acerca de la tierra murieron debido a una plaga delante del Señor. Es decir, con ellos fue inmediato. Los 10 espías que trajeron el mal informe murieron con una plaga. Pero Josué y Caleb, Josué hijo de Nun y Caleb hijo de Jefone, sobrevivieron de entre aquellos hombres que fueron a reconocer la tierra. ¿Y qué pasó? Bueno, resumo los siguientes versículos, del 39 al 44. ¿Qué pasó? Entonces el pueblo, al ver todo lo que había pasado, dice, no, vamos a ir a la tierra. Ya Dios había hablado, Dios había decretado 40 años en el desierto. Y ellos dijeron, no, vamos a conquistarla. Versículo 45. Ellos se van a la guerra sin la bendición de Dios.
Y miren lo que pasa el verso 45. Entonces descendieron los amalecitas y los cananeos que habitaban en la región montañosa y los hirieron y los derrotaron, persiguiéndolos hasta Horma. Ya no estaba la bendición de Dios. Ellos estaban ahora solos, porque estaban experimentando las consecuencias de un corazón que se había desviado, un corazón endurecido. Amén. Pero ese no es nuestro caso. Recuerde que estas cosas fueron escritas para nosotros, para que nosotros aprendamos de ellas. Regresemos a 1 Corintios, versículo 10. Ya vamos a terminar. 1 Corintios 10. Estas cosas fueron escritas para nosotros, como ejemplo para nosotros. Versículo 6. Versículo 6. 1 Corintios 10, 6. ¿Pueden ponerlo un ratito? Estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros. ¿A fin de qué? Dice Pablo. Pablo nos va a hacer un resumen de esto que hemos hablado. A fin de que no codiciemos lo malo como ellos lo codiciaron. En otras palabras, vamos a escribir lo que Pablo nos dice ahorita. ¿Cuál fue el pecado de ellos? Codicia. ¿Por qué codiciaron lo malo como ellos lo codiciaron? Verso 7. No seáis pues idólatras, como fueron algunos de ellos, según está escrito. El pueblo se sentó a comer y beber y se levantó a jugar. Idolatría. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y en un día cayeron 23,000. Fornicación. Ni provoquemos al Señor como algunos de ellos le provocaron y fueron destruidos por las serpientes. ¿Qué pecado? Provocación, tentar a Dios. Verso 10. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y fueron destruidos por el destructor. Pecado de murmuración. Estas cosas, versículo 11, podemos decirlas juntas, iglesia. Estas cosas le sucedieron como ejemplo y fueron escritas como enseñanza para nosotros, para quienes ha llegado el fin de los siglos. ¿Para quiénes fueron escritas estas cosas? Para nosotros, para quienes ha llegado el fin de los siglos. Amén. Por tanto, el que cree que está firme, tenga cuidado, no sea que caiga. Lo que dice la palabra. Ahora, verso 14, ahí mismo en Corintios. Miren lo que dice. Por tanto, amados míos, el apóstol Pablo exhortándonos, huyan. ¿Huyan de qué? De la idolatría. ¿Qué es idolatría? Rebajar a Dios. Vamos a verlo con una versión que lo explica muy claro. Os hablo como a sabios, juzgad vosotros lo que les digo. La copa de bendición que bendecimos, hoy vamos a participar de la copa de bendición. ¿No es participación en la sangre de Cristo? El pan que partimos, ¿no es la participación del cuerpo de Cristo? Verán, vamos hoy a participar de la cena del Señor y vamos a tomar el pan y el vino. ¿Qué es lo que pasa? Estamos tomando la vida de Cristo. Cristo es el Rey, Cristo es el Señor, Cristo es el Salvador. ¿Qué pasa con nuestros cuerpos cuando toman la copa de la sangre y el pan del cuerpo de Cristo? Nuestros cuerpos son vivificados. ¿Por qué razón? Porque mi cuerpo se está conformando a una realidad más grande. Amén. Eso es lo que pasa. Pero ¿saben qué es la idolatría? La idolatría es coger a ese Dios grande y reducirlo a mis límites naturales. Yo como el pan, y eso es lo que está diciendo Pablo. Hoy vamos a participar. Pablo dice, bebemos de la copa y participamos del pan. Es porque eso va a darnos vida y porque eso es más grande de lo que humanamente podemos explicar. Hay vida, hay salud, hay bendición. Y eso nos va a fortalecer, eso nos va a dar vida a nosotros, eso nos va a dar esperanza. Pero cuídense de la idolatría, porque la idolatría es coger a Dios y reducirlo y menospreciarlo, quitarle su valor. Considerad el pueblo de Israel, versículo 18. Considerad al pueblo de Israel, los que comen los sacrificios no participan del altar. ¿Qué quiero decir entonces? ¿Que los sacrificados a los ídolos es algo? ¿Que un ídolo es algo? No, sino que digo que lo que los gentiles sacrifican, los sacrifican a los demonios y no a Dios. No quiero que seáis partícipe con los demonios. Pablo dice, no abran puertas a los demonios, reduciendo a Dios, cayendo en la idolatría.
Cuando yo reduzco a Dios, ¿qué es lo que Pablo está diciendo? Participamos de los demonios. No podemos reducir a Dios a nuestros entendimientos naturales. Amén. Déjenme leerles la versión El Mensaje. Yo siempre me gusta, en cada predicación, me gusta poner una cápsula de esta versión de la Biblia que me fascina. La versión El Mensaje, que está en inglés, no está en español, pero he hecho una traducción aquí. Miren lo que dice este mismo pasaje, 1 Corintios. Así que, mis queridos amigos, cuando vean que las personas reducen a Dios a algo que pueden usar o controlar, salgan de su compañía lo más rápido que puedan. Supongo que ahora me dirijo a creyentes que son maduros. Saquen sus propias conclusiones. Cuando bebemos la copa de la bendición, ¿no estamos tomando en nosotros la sangre, la misma vida de Cristo? ¿Y no sucede lo mismo con el pan que partimos y comemos? ¿No estamos tomando en nosotros el cuerpo, la misma vida de Cristo? Debido a que hay un pan, nuestra diversidad se convierte en unidad. Cristo no se fragmenta en nosotros. Por el contrario, llegamos a estar unificados en Él. No reducimos a Cristo a lo que somos. Él nos levanta a lo que Él es. Eso es básicamente lo que sucedió incluso en el antiguo Israel. Los que comían los sacrificios ofrecidos en el altar de Dios entraron en la acción de Dios en el altar. ¿Ves la diferencia? Los sacrificios ofrecidos a los ídolos se ofrecen a la nada. Porque ¿qué es el ídolo sino nada? O peor que nada, una pérdida, un demonio. No quiero que formen parte de algo que los reduzca a menos que a ustedes mismos. No se puede tener las cosas, darse un banquete con el maestro un día y mañana lunes rebajarse con los demonios. Además, el maestro no lo tolerará. Él nos quiere a nosotros, todo o nada. ¿Creen que podemos envolvernos con algo menos? Pablo exhortándonos a no hacer lo que ellos hicieron. Redujeron a Dios y tenían una concepción de Dios diferente. Pongámonos de pie, iglesia. Inclinemos nuestros rostros. Esto fue lo que pasó con Israel y quedó como ejemplo para nosotros. Mientras los chicos suben, pasaron 40 años. Los padres, los mayores de 20 años, todos quedaron postrados en el desierto. Pero los menores de 20 años, ellos crecieron y después de 40 años entraron a la tierra prometida. Dios cumplió su promesa. Dios cumplió su promesa. Amén. Ahora, Deuteronomio 7, antes, Deuteronomio son las últimas palabras de Moisés. Hemos recorrido, he mencionado Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio son las últimas palabras de Moisés antes de que el pueblo, antes de que él muera, y apenas él muere, el pueblo entra a la tierra prometida. Miren las palabras que Dios les dice en Deuteronomio 7 al pueblo. Cuando el Señor tu Dios te haya introducido en la tierra donde vas a entrar para poseerla, es decir, va a llegar un día donde sí vas a entrar a la tierra. Después de estos 40 años, tú vas a entrar a la tierra. Cuando llegue ese día y tú seas introducido a la tierra que vas a poseer y haya echado de ti a muchas naciones. ¿Cuáles son esas naciones? Hititas, Gergeseos. Dios las iba a echar, miren, amorreos, cananeos, fereceos, heveos, jebuseos, 7 naciones más grandes y más poderosas que tú. Y cuando el Señor tu Dios los haya entregado delante de ti y los hayas derrotado, miren, Dios les dio ya las directrices. Apenas entren a la tierra y hayan destruido a sus enemigos, hayan vencido a estas naciones, Dios les dice, ustedes tienen que hacer esto. Primero, los destruirás por completo. ¿Cuál era la primera indicación de Dios cuando entren a la tierra? Ok, ya tú los venciste, ya son tus siervos, tú los vas a forzar a trabajos, ok. Pero Moisés, pueblo de Israel, a través de Josué, destrúyanlos a todos. Destrúyanlos a todos. No harás alianza con ellos, ni te apiadarás de ellos. Destrucción completa.
No contraerás matrimonio con ellos, no darás a tus hijas a sus hijos, ni tomarás sus hijas para tus hijos, porque ellos apartarán a tus hijos de seguirme para servir a otros dioses. Dios amonestando contra el unirse con esos pueblos paganos. Y si haces esto, miren, entonces la ira del Señor se encenderá contra ti y Él pronto te destruirá. Mas así haréis con ellos. ¿Qué haréis cuando entres a la tierra prometida? Derribaréis sus altares, destruiréis sus pilares sagrados y cortaréis sus imágenes de acera y quemaréis a fuego sus imágenes talladas. Es decir, 3 cosas le pedí a Dios en resumen. Destrucción completa. Segundo, no hagas ninguna alianza con esos pueblos. Y tercero, todos los altares paganos derribados. Josué nos narra, el libro de Josué nos narra la entrada de Israel a Canaán. El pueblo entra, Dios una vez más mostrando su brazo fuerte. Solo de entre todos los pueblos que tenían que derrotar, solo una vez perdieron, cuando tomaron el anatema. Pero todas las victorias fueron de ellos. Josué es glorioso porque es Dios cumpliendo sus promesas. La promesa que él había dado. Ahora fíjese, jueces. Jueces ya están todos en la tierra. Mire Jueces 1:21. Pero los hijos de Benjamín no expulsaron a los jebuseos que vivían en Jerusalén. Verso 27. Pero Manasés no tomó posesión de Bet-seán y sus aldeas, ni de los habitantes de Megiddo y sus aldeas. Y los cananeos persistían en habitar en esa tierra. Verso 28, no los expulsaron totalmente. Verso 29, tampoco Efraín expulsó a los cananeos que habitaban en Geser. Los cananeos habitaron en medio de ellos. Verso 30, Zabulón no expulsó a los habitantes de Quitrón, ni a los habitantes de Nalal, de manera que los cananeos habitaron en medio de ellos. Aser no expulsó a los de Aco, ni a los de Sidón. Neftalí no expulsó a los habitantes de Bet-Semes ni a los de Bet-Anat. Verso 34, entonces los amorreos forzaron a los hijos de Dan hacia la región montañosa y no los dejaron descender, y los amorreos persistieron a habitar en el monte. ¿Qué hizo este pueblo? Todo lo contrario. Todo lo contrario. Y Dios los llamó pueblo de dura cerviz. Y estas cosas fueron dejadas como ejemplos para nosotros, a fin de que no codiciemos como ellos codiciaron. Amén. Y a fin de que no reduzcamos a Dios. ¿Tenemos piano? Amén. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Nosotros sí vamos a tomar nuestra herencia. Amén. Nosotros hemos aprendido este ejemplo para tomarla. Amén. Y hoy que participamos de la cena de nuestro Señor Jesucristo, amén, dice Pablo, hablando a Israel, nosotros participamos de la copa de la bendición y participamos del pan de la bendición. Amén. Y damos gracias a Dios porque Él nos hizo su pueblo, el pueblo de su promesa. Y nos ama tanto nuestro Dios, que nos dejó todas estas cosas para que aprendamos de ellas. Eso es amor. Amén. Eso es amor, porque Él nos ama y Él no quiere que nuestros corazones se desvíen, sino que quiere que en nuestros corazones haya un solo afecto, Él y solo Él. Y si hacemos eso, iglesia, si Jesús es nuestro afecto, todas las promesas las empezaremos a vivir hoy, aquí, ahora. No son para mañana, no son para pasado, no son para el próximo mes. Dios quiere que usted viva la tierra prometida hoy. Ellos ya estaban listos para la tierra, pero su pecado los retrasó 40 años. Nosotros no vamos a retrasar. Nosotros no somos de los que retroceden para perdición. Amén. Nosotros somos de los que avanzamos para vida. Amén. Y tomamos de la gracia del Señor Jesucristo. Amén. Para vivir en lo que Él nos ha dicho. 3 cosas. Veamos el fruto. Desarrollemos un apetito sano por el fruto. Estas fueron unas notas que Pastor Joel predicó hace un mes más o menos, y nos dio 3 consejos para tomar nuestra herencia. Miremos el fruto y desarrollemos un apetito sano por el fruto. Segundo, reconozcamos los momentos en que Dios nos está presentando fruto
de su herencia y vayamos tras Él. Es decir, tengamos ojos para ver las oportunidades de Dios. Hey, el hecho de tener a nuestras familias a nuestro lado, eso es una bendición de la tierra prometida. Eso es una bendición de la tierra prometida. Ver a nuestros hijos sirviendo al Señor, eso es una bendición de la tierra prometida. Esta es la tierra prometida. Amén. Y no podemos nosotros perder nuestra mirada de las bendiciones del Señor por enfocarnos en nuestras limitaciones, en nuestras derrotas, en nuestras escasez. No vamos a ver las cosas de forma natural. Vamos a ver las cosas como Dios lo ha dicho, en su promesa, y su promesa es fiel. Amén. Su promesa es fiel. Iglesia, tenemos una gran herencia. Fuimos enriquecidos en todo en Jesucristo. Fuimos llamados a la comunión con su Hijo, 1 Corintios 1:9. Tenemos la mente de Cristo, 1 Corintios 2:16. Nos convertimos en colaboradores de Dios, 1 Corintios 3:9. Somos templo de Dios, 1 Corintios 3:16. El Espíritu de Dios habita en nosotros, Corintios 3:16. Somos miembros de Cristo, 1 Corintios 6:15. Hemos recibido dones espirituales para el bien de todos, 1 Corintios 12. Estamos puestos para triunfar en Cristo, 2 Corintios 2:14. Somos aceptados en el Señor Jesucristo y se nos ha impartido de su gracia, Efesios 1:6. Tenemos redención a través de la sangre de Cristo y el perdón de pecados. Estamos sentados en Cristo, con Cristo en los lugares celestiales, Efesios 2:6. Somos hechura de Dios, creados en Cristo para caminar en buenas obras. Estamos reconciliados con Dios. Somos de la familia de Dios, Efesios 2:19. Estamos arraigados y cimentados en amor, Efesios 3:17. Somos más que vencedores por medio de Cristo, el que nos amó, Romanos 8:37. En Cristo estamos listos para hacerlo todo, porque Él nos fortalece, Filipenses 4:13. Amén. Esa es nuestra herencia. Esa es nuestra herencia, iglesia. Nuestra herencia es Cristo y con Él lo tenemos todo. Nuestra herencia es Cristo Jesús. ¿Qué tal si adoramos al Señor mientras nos preparamos para sentarnos a la mesa? Amén. Adoremos al Señor Jesús. Tú eres el único afecto en nuestras vidas, Señor Jesús. Los hermanos diáconos, si nos ayudan con... Eterno, verdadero y buen pastor, fiel, roca firme, justo y recto, el gran yo soy. Nos mostramos ante ti sin palabras que decir, tu presencia es podemos proclamar tu victoria y libertad, nunca lo podremos pagar. Te amamos, no hay palabras para expresar tu grandeza y gloria. Resplandece más y más. Dios eterno, verdadero y buen pastor, roca firme, justo y recto, el gran yo soy. Nos mostramos ante ti sin palabras que decir, tu presencia es nuestro anhelo. Podemos proclamar tu victoria y libertad, nunca lo podremos pagar. Te amamos, no hay palabras para expresar tu grandeza y gloria, resplandece más y más. Los cielos cantarán, los mares rugirán,
tus hijos te alabarán. Tu gloria y majestad la tierra cubrirá, todo ojo te verá. Los cielos cantarán, los mares rugirán, tus hijos te alabarán. Tu gloria y majestad la tierra cubrirá, todo ojo te verá. Te amamos, no hay palabras para expresar tu grandeza y gloria, resplandece más y más. Te amamos, no hay palabras para expresar tu grandeza y gloria, resplandece más y más. Aleluya. Gracias, Jesús. Tu gloria y tu grandeza se manifiestan hoy.